Vamos a empezar la segunda parte del Congreso. Ángel, ¿nos cortas la música? Bueno, ahora es la hora de los laicos y yo voy a empezar dando las gracias a mis compañeros, al doctor San Juan Nadal y al doctor Ricardo Puncernau, que son los que me han inspirado a investigar estas apariciones. Ellos no están aquí de forma física, están con nosotros espiritualmente, pero tenemos la fortuna de tener a sus hijos. Tenemos al hijo de Abraham Miranda, Carlos Miranda, al hijo de San Juan Nadal, Bernat Nadal, y luego tenemos a la familia Puncernau. A ellos les quiero dar las gracias y quiero un aplauso muy grande para ellos. Ahora tengo una pequeña sorpresa que quiero que seáis todos partícipes. Quiero pedirle a Margarita Puncernau que se acerque aquí al escenario porque tengo un regalo para ella. Querida Margarita, aquí tienes la foto de tu padre en Garabandal, contigo de 8 años, el que me ha inspirado a investigar estas apariciones. Los escapularios. Y como el día está lleno de sorpresas, ahora quiero darle las gracias públicamente a Hortensia Pérez Andrés y a José Luis, que vienen desde Palencia, porque me han regalado un cuadro maravilloso con una historia maravillosa, que si Dios quiere, dentro de poco estará para que todos los peregrinos lo vean. Es la historia de un pañuelo maravilloso que va a leer la historia Jesús Mata, porque yo me emociono y no me quiero poner a llorar. Buenos días. No hace falta. Buenos días. En Garabandal se producen milagros todos los días. Y este es un pequeño milagro más que os voy a contar. En el año 2005 se perdió un pañuelo de fina seda de la India en los pinos de Garabandal y quedó olvidado hasta que la dueña reparó en su ausencia. El pañuelo permaneció colgado de las ramas del pino durante meses bajo las inclemencias del tiempo y a la intemperie. Aquí sabéis que llueve, nieva, cada vez menos, pero todavía nieva. El viento cuando sopla allí arriba es terrible. En fin, allí estuvo el pañuelo. Carmen Castro, la dueña, al notar su pérdida, llamó a una amiga que va con frecuencia a Garabandal. Y esta última, al llegar allí, en efecto, lo encontró atrapado entre las ramas del pino. Con ayuda de un peregrino y haciendo uso de un palo del camino, se pudo recuperar. Este es el pañuelo. Como veis, está... Y como ha dicho Elsa, tendréis oportunidad de acercaros y verlo con más detenimiento, pero el pañuelo está en perfectas condiciones. La Virgen del Carmen de Garabandal lo cuidó con amor allí donde ella tantas veces se apareció. Fue entregado en Cantabria con motivo del segundo Congreso Internacional de Garabandal a su presidenta, doña Elsa Martín.
Pues a continuación va a hablar Jorge Fernández Díaz. Va a hablar de un tema muy interesante, del estado actual de las apariciones, para que no haya confusiones si esto está o no está aprobado. Jorge nos lo va a explicar. Jorge. ¿Es este o no? Sí. Bueno, pues buenos días a todas y a todos, no a todes. Bueno, me ha dicho, Elsa me ha encargado, ¿me avisas? 10 minutos. Aquí pone 15. Bueno, pues 15, pero 15. Ah, no, bueno, porque me lo había preparado para... Bueno, cuando falten 5 me avisas, me avisas, por favor. Gracias. Bueno, me ha encargado Elsa, ¿no?, que desarrolle esta cuestión, que me parece que es de palpitante actualidad, ¿no?, porque hay mucho desconocimiento y mucha confusión al respecto. ¿Se me oye bien? Gracias. Que es el estado actual en el que, desde el punto de vista de la Iglesia, se encuentran los hechos de Garabandal. Porque hay, repito, mucho desconocimiento y mucha confusión. Vamos a ver. La Iglesia, hasta el año pasado, hasta mayo del año pasado, tenía unas normas de discernimiento en relación con los hechos presuntamente sobrenaturales, normalmente procedentes de eventuales mariofanías, es decir, apariciones de la Virgen, pero también en algunas otras ocasiones, por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no?, o algún otro santo, ¿no? Pero en definitiva, apariciones que venían, hechos que son calificables como presuntamente sobrenaturales y sin ninguna duda, o sea, no presuntamente, sin ninguna duda, con apariencia de no ser naturales. Los criterios de discernimiento que hasta mayo del año pasado tenía la Iglesia Católica, y en particular la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, eran 3. Es decir, el criterio definitivo, que previa una comisión de investigación constituida por la jerarquía competente de la Iglesia y compuesta, lógicamente, por religiosos y laicos, pero en todo caso personas que se les supone con competencia sobre esa materia, ¿no? Pues los criterios sobre los que finalmente, y tras esa investigación presuntamente rigurosa de una comisión de investigación canónica, las calificaciones eran aprobado, es decir, se considera previa a esa investigación acreditado que esos hechos son de origen sobrenatural, o sea, que vienen del cielo. Ya sabemos que lo que no es natural o viene de arriba y viene del cielo, o viene de abajo y es preternatural, diabólico. Bueno, pues el discernimiento terminaba con o bien aparición, efectivamente, consta la sobrenaturalidad de los hechos. Suspendido, se acredita que consta la no sobrenaturalidad de los hechos. Es decir, que esos hechos serán de origen diabólico o serán de origen humano, de magia, en fin, que no entra a pronunciarse sobre ellos, pero sobre lo que sí se pronunciaba la Iglesia, era que no eran de origen sobrenatural. Y entre ese aprobado y ese suspenso, un estado intermedio en el que la Iglesia decía: de momento no consta la sobrenaturalidad. Y de esta expresión ha venido no poca confusión y desconocimiento. ¿Por qué? Porque el suspenso consta la no sobrenaturalidad, mientras que ese estado intermedio, es decir, wait and see, esperar y ver, de momento no nos consideramos con información suficiente como para manifestarnos en un sentido definitivo, bien aprobatorio o bien negativo, condenatorio. Y ese de suspendido condenatorio es el consta
Si aprobado es la sobrenaturalidad, el suspendido es la no sobrenaturalidad. Pero ese intermedio decía que no consta la sobrenaturalidad. Y claro, de ese consta la no a no consta la, pues ahí radica, yo creo que no sé si, en fin, quien haya estableciera en su día esa definitiva calificación, creo que no estuvo acertado, salvo que quisiera inducir a confusión, porque es evidente que pues es fácil y es humanamente comprensible que haya mucha confusión al respecto. Por lo tanto, o sí consta la sobrenaturalidad o no, consta la no sobrenaturalidad. Y entre medio, repito, entre medio, en un esperar y ver, no consta de momento la sobrenaturalidad. Y así está Garabandal. Y así está Garabandal. Empiezo ya por decir eso claramente. O sea, Garabandal no ha sido condenado en ningún momento. En ningún momento. He dicho que estos eran los criterios hasta mayo del año pasado, desde hacía ya bastantes años, en que el nuevo dicasterio para la doctrina de la fe estableció unas nuevas normas que van por 6 grados, de 6 grados de evolución paulatina, ¿no? Y donde la máxima calificación que la comisión se establece es nil obstat, no obsta nada. No obsta nada para que pueda realizarse culto público, etcétera, etcétera, pero sin pronunciarse sobre la eventual sobrenaturalidad que queda reservada en exclusiva para el Papa. Yo me permito dar un paréntesis brevísimo de decir que, hombre, si unos hechos que han sido investigados y donde, pues, en fin, se acredita que hay numerosas peregrinaciones, conversiones, incluso en no pocas ocasiones curaciones naturalmente no explicables, etcétera, y que esto lo que mueve a toda esa gente pues es la devoción. Por ejemplo, sería el caso pues de San Sebastián de Garabandal, la Virgen del Carmen de Garabandal, ¿no? Hombre, pues desde luego lo que está claro es que no viene de abajo, ¿eh? Pero en fin, los criterios de discernimiento actuales son 6 grados de menor a mayor, culminando con el nil obstat. Sabemos que el nil obstat no obsta nada, es el sello que se establecía y se establece todavía para algunos escritos que han de pasar la censura eclesiástica para poder ser editados, ¿eh? En todo caso, comienzo por lo más importante, me parece a mí, es que quede claro, lo digo no para todos vosotros, lo digo para personas que discuten o dudan, que Garabandal se encuentra en estos momentos en ese estadio intermedio en el que la Iglesia se ha pronunciado. El último pronunciamiento de la Iglesia, que es el que se mantiene hasta ahora al respecto, se hizo precisamente con el apoyo y aprobación del entonces cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, que será después Benedicto XVI, y donde a petición del obispo de Santander del momento, Juan Antonio del Val, que quería abrir una nueva comisión de investigación, le dijo que la abriera y que las conclusiones solo se la enviara a él. Aprovecho para decir que en Garabandal han existido presuntamente 2 comisiones de investigación. Digo presuntamente porque no se ha investigado nada. Y lo digo así de claro. Y además me permito decir una cosa, y es que hay un informe sobre lo que fue la primera comisión de investigación, como ella ha sido desautorizada públicamente por un laico, el doctor Morales, que fue la columna vertebral científica de la primera comisión y que tuvo el gesto de honradez del 30 de mayo de 1983 comparecer públicamente en el Ateneo de Santander para pedir perdón porque habían engañado diciendo que se había investigado. Y entonces es cuando posteriormente
el obispo Juan Antonio del Val quiso abrir una segunda comisión de investigación y se le pusieron tantas y tantas dificultades que tuvo que aprovechar una estancia del entonces cardenal Ratzinger en Madrid, en la Universidad de Verano del Escorial, para dar una conferencia, para hablar con él y plantearle, y es él quien personalmente le autorizó a abrir esa nueva comisión de investigación. Sobre esa nueva comisión de investigación, la segunda, debo decir que hay un informe muy serio y muy riguroso sobre lo que fue. Y un servidor se le ha llevado en mano al entonces obispo de Santander, que era don Manuel Sánchez Monje, el antecesor al actual. Se la llevé en mano a su despacho en el obispado de Santander, diciéndole que él, como obispo de la diócesis, tenía el derecho y el deber de conocer ese informe. Y debo decir que previamente a llevársela un servidor en mano, se la entregué a dos muy acreditados cardenales de la Iglesia española, por separado, dos muy acreditados cardenales. Uno de ellos era arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, y otro cardenal prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y también titular de varias diócesis en España, o sea, personas muy acreditadas, con una autoridad evidente en el seno de la Iglesia, para que me dijeran su opinión sobre ese informe. Y me dijeron que con ese informe en la mano el obispo tenía que abrir una nueva comisión de investigación. Bueno, el obispo de Santander del momento me dijo a mí que él no haría nada, que la llevara yo ese informe a Roma y que si Roma ordenaba abrir una nueva comisión de investigación, se abriría. Esa segunda visita que tuve con el entonces obispo de Santander fue el 11 de diciembre de 2018, me acuerdo muy bien. Fiesta de Santa Maravillas de Jesús, una carmelita descalza a la que tengo una particular devoción y por lo tanto me acuerdo muy bien de ese día que salí de Madrid en coche para ir a Santander a llevar el informe, ¿no? Ir a Roma, pues digo, bueno, pues eso hay que meditarlo, hay que rezarlo y esperar, ¿no? Pero la Virgen movió pieza y mi mujer y yo nos fuimos en octubre de 2019 a una peregrinación muy singular en la casa de Éfeso, de ahora Turquía, en su día la casa de Éfeso, la casa de la Virgen en Éfeso, y allí conocí, entre otras personas, al secretario de la Nunciatura Apostólica en Ankara, capital de Turquía, español, joven. Bueno, y resulta que poco después fue nombrado nuncio de su santidad en Sudán y Eritrea. Y él pidió que para el año 2020, y una vez acabado el confinamiento, que como los nuncios son ordenados episcopalmente, ¿no?, pues que para su ordenación se hiciera en Toledo, en la Catedral de Toledo, y en la fiesta de Santiago Apóstol, patrón de España, el 25 de julio de 2020, perdón. Y yo tuve el honor, pues, que me invitó al acto litúrgico en la catedral y a un almuerzo posterior. Y para ordenarle de arzobispo vino de Roma el secretario de Estado de la Santa Sede, que es el actual, que sigue siendo el mismo secretario de Estado actualmente, el cardenal Pietro Parolin. Y un servidor en mano le entregué al cardenal Parolin ese informe. Se lo he entregado en mano también al entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y que ahora sigue siendo arzobispo de Barcelona. En mano. No es que he dicho me han llegado, no, un servidor en mano se lo he entregado en su despacho al obispo de Santander, se lo he entregado en mano al presidente de la Conferencia Episcopal Española y se lo he entregado en mano al cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, el de entonces, 2020, que sigue siendo el mismo ahora. Yo le conocía de antes. Por tanto, quiero decir que la Iglesia, a nivel diocesano, a nivel nacional español y a nivel de la Santa Sede, tiene conocimiento de ese informe. Y yo me atrevo, con todo respeto, de hacer mías lo que me dijeron esos dos acreditados y reconocidos cardenales españoles que me dijeron con ese informe hay que abrir una nueva comisión de investigación.
Avísame cuando falten... Nos va a poner música, Ángel. No, hombre, pero para acabar un poco 2 minutos antes, para... ¿Eh? Ah, lo que queda, vale, pensaba que llevaba 23 minutos, no, dice que quedan 3:23, 3 minutos 23 segundos. Bueno, dicho lo cual, precisamente esta iniciativa de la que formamos parte todos y este congreso al que hemos sido convocados todos y cada uno de nosotros, de ultramar y de la península, ¿no? Por la Virgen, como todos sabemos, todos y cada uno de nosotros sabe que más allá de la causa inmediata que habrá sido esta coincidencia, este amigo, esta amiga, este tal, la causa auténtica y última y definitiva es la Virgen, que es la que mueve los corazones y la mente. Y por eso estamos aquí. Y lo que pretendemos es precisamente, pues, dar a conocer de manera muy especial los mensajes de la Virgen. Porque de más de 2000, sabéis que se consideran que sucesos extraordinarios, no califico de sobrenatural los todos, pero extraordinarios, porque levitaciones, marchas estáticas, en fin, todo eso no es natural. Y repito, lo que no es natural, pues o es sobrenatural y viene de Dios, o es preternatural, como decía, y viene del demonio. Y hombre, y dar a besar el crucifijo y estas cosas como hacían las niñas, no parece que sea algo que le guste especialmente al demonio, ¿verdad? Pero en fin, en todo caso sería wait and see, no consta la sobrenaturalidad. No la afirmamos, pero tampoco la negamos, que repito, es como está Garabandal. Lo que pretendemos es profundizar en la divulgación de los hechos de Garabandal y con especial fijación el contenido de los 2 mensajes públicos por voluntad de la Virgen y dados además en las fechas señaladas por la Virgen, 18 de octubre del 61 y 18 de junio del 65. Aprovecho para decir y mover a la curiosidad intelectual de quien proceda que el 13 es a Fátima lo que el 18 es a Garabandal. El 13 en la exégesis bíblica es la cifra de la Santísima Trinidad, la unidad junto a la Trinidad, dicho por Lucia de Fátima, escrito por ella. Y Fátima, aparte de profundamente mariana y tantas otras cosas, es profundamente trinitaria. La nueva iglesia que hay en Fátima tiene por advocación la Santísima Trinidad. La oración del ángel a los pastoriños era la Santísima Trinidad. La visión que tuvo en Tui Lucia el 13 de junio del 29 fue la visión de la Santísima Trinidad. Bueno, pues Garabandal, además de ser, ante todo y sobre todo, en mi opinión, y además de mariana, claro, eucarística, como se ha señalado muy bien, es profundamente eucarística, bueno, pues viene marcada por el número 18. Y entonces en la exégesis bíblica, porque todos los acontecimientos singulares de Garabandal han comenzado en fecha 18. Comenzó con la aparición del arcángel San Miguel anunciando a la Virgen, a las niñas, un 18 de junio. El primer mensaje, por voluntad de la Virgen, también fue el 18 de octubre. El milagruco, el gran milagro eucarístico, fue el 18 de julio del año 62. Y el segundo y último mensaje, por voluntad de la Virgen, se dio el 18 de junio del 65. Y como San Juan Pablo II dijo, en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, no hay casualidades. Y por tanto, esta voluntad reiterada del cielo, para que el día 18, o el día con la cifra 18, se produzcan los acontecimientos más singulares de Garabandal, en los evangelios, el número 18, doy esta pista solo, aparece una vez de manera especial, y es en los evangelios, la palabra de Dios, los evangelios, o es cuando dice el Señor, aquellos 18 que murieron cuando cayó la torre de Siloé, ¿recordáis? El Señor habla de 18. Es como cuando dice la pesca milagrosa y por los evangelios que 153 grandes peces. Cualquiera de nosotros diría, muchos peces, pero no los vas a contar que había 153. Es decir, cuando dice el Señor 153, el Señor no da puntadas, si se me permite la expresión, sin hilo, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás del número 153? Por ejemplo, años después se interpretará que eran las 153 Ave Marías del Rosario, hasta que Juan Pablo II incorporó los misterios luminosos, ¿no?
El número 13, la propia Lucia lo dice y lo deja escrito porque se lo había dicho la Virgen. Lo dejo aquí para que en otro congreso a lo mejor desarrollemos el número 18. Gracias. Bueno, está claro que esta iniciativa empezó siendo española, pero ha trascendido fronteras. Y para hablarnos de ello está Santiago Róspide, argentino, militar. Garabandal trasciende fronteras. Muchas gracias. España ha dejado de ser católica, decía un político hace más de 80 años. Y hace poco, hace unos minutos atrás, nuestro querido padre José Luis Averasturi nos recordaba que cuando él era chico, España era católica. Eran otros tiempos, cuando la filosofía del Evangelio gobernaba en los estados, según enseñanza del Papa León XIII. Y por eso, respondiendo al pedido de algunos amigos y camaradas españoles, hemos traído aquí, desde Argentina, antes de comenzar con nuestra pequeña reflexión, hemos traído nuestra última obra, Cuando el poder viene de Dios. Grandes reyes, gobernantes y caudillos católicos ejemplares, desde nuestra Santa Reina Isabel la Católica, pasando por Carlos V, Felipe II y el último caudillo español, Francisco Franco. Los que quieran adquirirlo pueden, allí en la puerta está mi señora. Y ya entrando de lleno a nuestra pequeña reflexión como hombres de la América hispana, en su epílogo, al que quizás sea la mejor compilación histórico-teológica de las apariciones de la Virgen en Garabandal, el padre Eusebio García de Pesquera señala 3 aspectos distintivos que recorren y encierran estos acontecimientos, a saber, una nueva epifanía mariana, una llamada de atención hacia la Eucaristía y un anuncio de cercanos tiempos escatológicos. Es decir, la Virgen Santísima, Cristo nuestro Señor y el fin de los tiempos. Y vamos a resumir los mismos en 3 puntos sintéticos que ya pasamos a desarrollar. Primer punto, la Virgen quiere nuestra conversión, más precisamente nuestra salvación. Y hay un hilo conductor entre el primero y el segundo mensaje, pues los dos están encaminados a la purificación de nuestros pecados a través de sacrificios, reparaciones y adoración al Santísimo. Nos exhortan estos mensajes a ser buenos, pero también nos advierte la Virgen en los mismos que si no somos buenos, vendrá un castigo, pero no cualquiera, sino uno muy grande. En 1965 ya la Virgen decía que la copa está rebosando y denunciaba el camino de la perdición de muchos sacerdotes que arrastran a muchas otras más almas. Nos advierte también que la ira de Dios se puede detener bajo 2 circunstancias conexas: si nos arrepentimos y confesamos de nuestros pecados, pues ella no quiere nuestra condenación. Tengamos en cuenta que la Virgen en su primera aparición del 2 de julio de 1961 se presenta custodiada a cada lado de un ángel, San Miguel y San Gabriel. Es decir, el príncipe de las milicias celestiales, aquel que se enfrentó a Satanás y lo derrotó. Y San Gabriel, el que comunicó la encarnación del Verbo a la Virgen Santísima, es decir, el que comunica cosas grandes, importantes y maravillosas con la autorización de Dios. Y dicen las niñas que apareció también sobre ellos un ojo escudriñador, el ojo de Dios,
que todo lo ve y ante quien nadie se puede escapar, menos burlar, porque lo ve todo. Bella escena que harán exclamar y repetir mientras ocurrían algunos de los tantos éxtasis que las niñas tuvieron. Aquel canto popular que solía recitarse en estas comarcas del norte de España. San Miguel Arcángel, gran batallador, que en fiera pelea a Luzbel venció. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, es la Virgen la que se manifiesta a las niñas, a todos los españoles y a todos los hijos de Dios. Pero, ¿para qué? Es para que nos purifiquemos, arrepintamos y confesemos para bien recibir al Señor de la historia. Y es precisamente para nosotros, los que estamos del otro lado del Atlántico, y venimos hoy aquí en calidad de peregrinos, orantes y suplicantes. Nosotros, concretamente los hispanoamericanos, los que pertenecemos con orgullo al mundo de la hispanidad, queremos decirles que estamos muy agradecidos a los españoles que con sacrificios, abnegación y gallarda religiosidad nos trajeron a nuestras comarcas a Jesús sacramentado y con él nuestra santa fe que profesamos y confesamos altivos y somos dignos custodios herederos. Segundo punto, la Santísima Eucaristía. Precisamente este punto de nuestra exposición tiene que ver con lo que el Padre Eusebio nos recordaba respecto de estos sucesos celestiales que hoy conmemoramos. La poca atención que se le da a la Eucaristía, es decir, a Cristo crucificado. Y por eso vamos a mencionar con debida reverencia y devoción lo que debemos tributar a Jesús sacramentado. Es cuando, a partir de la segunda aparición, la Virgen comenzó a besar objetos religiosos que los peregrinos entregaban a las videntes, sucedió un hecho por demás significativo y cargado de valor divino. La situación fue la siguiente. Habían dejado una polvera de maquillaje entre los objetos a presentar a la Virgen. Algunos se ruborizaron y casi se escandalizaron que tal objeto, que presume o está cargado de vanidad, fuera entregado por las niñas a la Virgen. De pronto, Nuestra Señora se apareció y el primer objeto que la niña entregó por orden expresa de la Santísima Virgen fue dicha polvera, la cual después, besada por ella, fue depositada reverentemente en una mesa. Algunos dijeron: no puede ser la Virgen quien se aparezca, no puede ella besar semejante objeto. Pero tan pronto el éxtasis finalizó, los que allí estaban preguntaron a Conchita qué había sucedido. La Virgen, dijo Conchita, me pidió inmediatamente la polvera para besarla, diciendo que era algo de su hijo, pues la niña no sabía nada más. Pero la verdad de ese objeto, estimados amigos, era que había sido facilitado por una familia católica en tiempos de la persecución religiosa, en tiempos de la cruzada, de la que tantos hoy se avergüenzan y otros tantos seguimos defendiendo religiosamente, precisamente porque fue una cruzada religiosa para salvación de la civilización católica en España. Y decimos entonces que esta polvera fue entregada para que un sacerdote llevara las hostias consagradas para darles la comunión a los que prisioneros de los rojos comunistas iban a ser ejecutados en breve, precisamente por ser católicos. Es decir, la polvera hacía las veces de copón, nos cuenta el Padre Eusebio. Y quiere decir entonces que la Eucaristía es lo más importante en la vida de la Iglesia. Tan es así que además que al catecismo que la Virgen les impartía a las niñas, como se escuchó aquí antes, se suma la presencia del Arcángel San Miguel,
que les enseñaba a las videntes la debida reverencia que tenían que tener al momento de recibir la comunión. Es decir, que el arcángel les enseñaba a comulgar y de rodillas. Qué importante esto para nuestra época, en que se ofende tanto a la Eucaristía y no se le da la dignidad y el decoro que solo se merece Cristo. Hay que visitar más el Santísimo, dijo la Virgen en el primer mensaje. Y 4 años más tarde dijo que la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Son cosas que nos interpelan, nos advierte y nos exhorta nuestra Madre. Por eso el Padre Eusebio, como aclarando el lugar central que tiene Cristo en los mensajes de Garabandal, nos dice lo siguiente: ¿no estará aquí la causa principal de que haya encontrado tanta oposición? Sería oportuno precisar aquí el sueño que San Juan Bosco tuvo cuando vio la barca de la iglesia navegando en mares embravecidos, estar sujetas a 2 columnas cuyas cúspides estaban representadas en la Eucaristía y en la Santísima Virgen. Tercer y último punto. ¿Estamos en el fin de los tiempos? Según atestigua Conchita, la Virgen le dijo que después de la muerte del Papa Juan XXIII solo quedarían 2 papas y después vendría el fin de los tiempos, no el fin del mundo, como algunos le entendían. Y que no contara un papa porque iba a durar poco tiempo, como lo fue Juan Pablo I. Es decir, que después de la muerte de Benedicto XVI, ingresamos en los tiempos escatológicos. Esto quiere decir que la Iglesia ya ingresó al fin de los tiempos, que no es lo mismo que el fin del mundo. Aclaramos nuevamente. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, algunos, van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. Ya estáis en los últimos avisos, dice el mensaje del 19 de junio del 65, 6 meses antes de que finalizara el Concilio Vaticano II. Este es el último mensaje que dijo proféticamente la Virgen aquí, en la comarca de Garabandal. No es el momento de recordar los atropellos y agravios que ha recibido Cristo y su Iglesia en estos últimos tiempos. Son muchos, son muchísimas también las defecciones que estamos observando dentro de las filas de la Iglesia. Por eso nosotros, como hijos y herederos del Imperio Católico Español, queremos ser fieles al llamado de la Virgen y vivir y morir como nuestra reina Isabel la Católica, quien murió como vivió toda su vida, anhelando llegar a la patria celestial, con esa piedad juvenil, casi infantil, de las armas fervorosas. Porque, como reflexiona el Padre Eusebio, a quien venimos glosando en nuestra exposición, como no hagamos caso a esta postrera advertencia y amonestación, en orden a cambiar, vendrá inexorablemente sobre la humanidad un tremendo despliegue justiciero de Dios. El desenfreno moral y la apostasía han alcanzado ya verdaderas situaciones límite. Fin de la cita. Y ya finalizando y no abrumándolos más, estimados amigos, así como durante la demoníaca Revolución Francesa los católicos bandianos se constituyeron en el estandarte de la contrarrevolución, el sacerdote argentino Julio Membiel, luego de visitar esta comarca santa en el año 1967, dijo lo siguiente: Garabandal va a ser la bandera de la contrarrevolución. Y cuánta verdad tenía en ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Santiago. Realmente Garabandal ha trascendido fronteras y no lo ha podido explicar mejor. Bueno, pues Román, tú y yo tenemos 15-20 minutitos. Yo voy a decir alguna cosita, la otra leeré para que luego no se me critique porque tengo a la autoridad competente encima de mi cabecita.
Nosotros vamos a hablar del Milagruco, el sello de autenticidad de estas apariciones. Vamos a hablar de lo que define a San Sebastián de Garabandal como el lugar elegido para realizar un gran milagro, para manifestarse el Señor. Porque, señores, Garabandal tiene milagro eucarístico. Le guste, a quien no le guste, que se aguante. Pero tenemos milagro eucarístico. Tenemos la comunión visible de Conchita. Un milagro curiosamente programado para el 18 de julio, el día que el pueblo celebraba la festividad de San Sebastián, mártir cristiano que murió ejecutado por profesar su fe, el invocado ante los enemigos de la religión por ser símbolo de fuerza, coraje y protección. Es evidente que el cielo no da puntadas sin hilo, porque por medio de Conchita este gran milagro se ha producido. Un milagro indudable para todos nosotros, creyentes en Garabandal, por estar confirmado no por pocos testigos. Tenemos las declaraciones de un montón de testigos que afirman ver en la boca de la niña y sobre la lengua aparecer una blanca forma de comunión. Para hablar de ello, tenemos a uno de estos testigos, Román Martínez del Cerro, quien va a testificar públicamente lo que vio hace 63 años, lo que cayó por respeto a la autoridad eclesiástica durante 50 años y lo que considera hoy que es justo y necesario de difundir por ser un milagro eucarístico. Sí, queridos amigos, hoy vamos a escuchar el testimonio, y doy fe porque soy médico y creo que de eso entiendo, el testimonio de una mente equilibrada, sincera en cuanto a la transparencia de lo que piensa y siente sin ocultarlo, honesta en cuanto a lo que significa actuar con prudencia y rectitud, integridad y justicia, una mente a la que he podido conocer y estudiar, y sin duda tengo la suerte de que sea amigo mío personal y una gran persona de esta iniciativa. Román, imagínate que estás en un juicio. Vas a testificar lo que vistes. Bueno, antes que nada, un saludo a todos y muchísimas gracias a mi amiga, la doctora Elsa, que ya habéis visto que es muy amiga mía. No tengo que decir nada más. Yo voy a intentar no repetirme porque hay algunos vídeos por ahí que ya me habéis oído y me da mucho apuro repetir lo mismo. Entonces, el enfoque que voy a intentar es un poco por qué creo yo que allí realmente se produjo un milagro y un gran milagro. O sea, por qué pienso que fue verdad y por qué creo que se equivocan los que dicen que es un fraude y que fue un engaño. Yo llevaba en Garabandal desde el día 11 de julio del 62 y el primer posible éxtasis de las niñas fue de Mariloli y para mí ya en ese momento me quedé convencido. No hacía falta nada más. Perdón. Vale, sí. Yo vi a la niña como se transfiguraba, noté la presencia de la Virgen y me convencí. Lo demás es más a más, pero no hacía falta. Voy muy rápido por no cansaros, porque sé que estáis todos ya un poco agotados de escucharlo. El día 18 de julio, la niña había anunciado que iba a haber un milagro, que se iba a ver la Sagrada Forma a todo el mundo y aparte de los que eran fiesta en el pueblo y habían vuelto, también vinieron muchísimas personas, el pueblo se inundó de personas intentando ver un milagro. Fue pasando un día, fue un día de una incertidumbre tremenda y durante el día no ocurrió ningún milagro. Pasó el día y unos minutos después ya de la hora oficial, de la hora geográfica y de la hora de todas las horas, a eso de las
2 menos 10 o menos 5 de la madrugada, nosotros, era mi padre, yo y Emilia, estábamos en la casa de su hermana Elena cenando y estábamos ya con la resignación de que no había milagro, que Dios no había querido y que era lo que había. Salimos a la calle y enfrente escuchamos un griterío tremendo, muy cerquita, que estaba la casa de Elena, estaba muy cerca de donde ocurrió el milagro, y vemos a Conchita que dobla la esquina y delante nuestra se desploma y se le echa encima una muchedumbre de gente, unos 40, 50, 60 personas, no lo sé, no era para ponerse a contar, que la tapan, la agobian como si fuera una melee de un partido de rugby, pero hay mucha más gente. En ese momento todo el mundo estaba gritando, todo el mundo estaba nervioso, todo el mundo quería ver el milagro y entonces había que verlo como fuera. Mi padre era un hombre muy educado, muy comedido, yo nunca le vi ninguna situación y perdió en ese momento los papeles, se salió corriendo y se subió en los hombros de un hombre que estaba allí, subiéndose en lo alto de esa melee, intentando ver el milagro. Emilia era más bajita, pues hizo lo propio, pero por un lado, por abajo, intentando. Y yo recuerdo, yo tenía 15 años, era tímido, y luego sobre todo que en ese momento yo estaba convencido de la veracidad de todas las apariciones, con lo cual me fui a la pared de enfrente y preferí ver con cierta distancia lo que iba a ocurrir. Sigo, ¿no? Entonces, estando allí, fue todo muy rápido, muy rápido. De pronto veo que esa melee se abre y luego aparece en medio Conchita con una paz interior, con una sonrisa y una alegría en la cara, con la cara totalmente transfigurada, mirando al cielo, como si allí no hubiera ocurrido nada, como si todo lo que estaba allí no se estaba enterando de nada, la lengua afuera y la sagrada forma nítida, perfecta en la lengua. Era una sagrada forma del mismo diámetro de la que estamos acostumbrados, pero sin embargo de un grosor mayor. Y muy blanca, una casi, podríamos decir que como una luminosidad especial. Conchita pasó delante mía y se fue hacia mi derecha, dirección hacia la iglesia. Hasta aquí podemos decir los hechos. Yo lo vi perfectamente a una distancia de 1,5 metros, 2 metros, y yo encima en un sitio alto y con linterna, y además en ese momento se había abierto el cielo, el día estuvo nublado, variable, se abría el sol, se volvía, llovía, incluso algo de tormenta. En ese momento se habían quitado las nubes y había una luna estupenda. Entonces pasó delante y siguió hacia el otro lado. Yo luego, lógicamente, me quedé dándole vueltas que por qué yo había visto aquello que en realidad no me hace falta verlo. Pues yo estaba convencido desde el día primero, que era el día 11 de julio, y estamos hablando del día 18. Fue una cosa que vi, además me ocurrió que en mi familia habíamos ido mi padre, mi madre y mi hermana, y ninguno lo había visto, pero es que además en el pueblo habían llegado miles de personas que casi todas ya se habían marchado, porque claro, allí no había dónde dormir ni dónde quedarse, y sobre todo todos pensando que era un engaño y que aquello no tenía por dónde. Pero claro, yo de entrada, la primera respuesta que yo mismo me hago es por qué se produjo el milagro justo unos minutos después de pasar el día. Y la única explicación que yo encuentro es que las niñas, a mediodía hubo una misa solemne donde comulgó todo el mundo, y comulgaron las niñas, que casi seguro. Yo no las vi en el momento, pero seguro. Entonces era antes del concilio, o estaba empezando el concilio, y había el precepto de la iglesia de una comunión solamente una vez al día. La Virgen nunca se quiso saltar los preceptos de la iglesia, ni incluso era obediente a lo que dijeran los padres y por supuesto a lo que dijeran los sacerdotes. Con lo cual yo creo que la explicación más lógica es que la Virgen no quiso saltarse el precepto que tenía la iglesia, y esperó que fuera al día siguiente para darle la comunión. Esa es mi primera cosa. Perdón.
sigo. La segunda, a mí me asombra como una niña que tenía entonces 13 años, creo que era, salga debajo de una muchedumbre de gente más o menos histérica que se le echan encima como loco a querer ver milagros, que incluso cuentan los testigos que le meten la linterna por la boca y que, bueno, aquellos, los gritos y las cosas de estos fueron tremendos, se empujaron unos a otros, bueno, y entonces la niña, sin embargo, cuando sale, está en otra dimensión. La niña está con una tranquilidad, con una paz que cualquier otra niña hubiera salido agobiada y yo creo que llorando de debajo de aquello. Y la niña era como si allí no había nadie. Ella estaba en lo que estaba con la visión, la visión que tenía en ese momento de la Virgen, y iba pues disfrutando de la contemplación de la Virgen y nada más, lo demás le venía. Luego, consultando con el diario de Conchita, me lo confirma, porque Conchita, claro, allí cada uno contamos la película según lo vimos, y Conchita lo que cuenta es lo que ella vio. Ella lo que dice es que estaba en su casa, en el piso de arriba, que estaba acompañada con su prima, con una fontanera y un tío, creo, y allí tuvo la llamada o ya el inicio del éxtasis con el ángel, y ya baja, pero pasa debajo de su madre, que estaba en la planta baja, sale a la calle, da la vuelta, y todo eso Conchita no cuenta nada, porque ya Conchita estaba metida dentro de la aparición del éxtasis. Entonces, todo eso Conchita, yo creo que es que no lo vio, y por eso no lo cuenta, pero coincide con lo que cada uno podemos contar desde fuera. Entonces, yo lo que puedo contar desde fuera, pues casi seguro que Conchita no lo pudo ver, porque Conchita estaba en lo que estaba. Eran puntos distintos. Claro, son muy curiosos, como además un relato contado por la niña puede coincidir, pero con puntos distintos al relato que puedo contar yo. Luego yo pensando también, yo un poco allí me sentía como, vamos a ver un símil que yo creo que es gráfico, que es el de un árbitro en una jugada conflictiva dentro del área, que si rozó el balón, que si fue penalti, que si no fue, que tal, que cada uno en ese momento lo vio de una manera, añadirle la dificultad de que en un campo pues son 11 y 11 jugadores, 22 los máximos que puede haber. Aquí estamos hablando de 40, 50 personas. Entonces, lo que yo vi fue la sagrada forma nítida, perfecta en la lengua, sin más. Coincide con lo que en el fútbol utilizamos ahora, le llamamos el VAR, y antes era la moviola, que resulta que había unos hermanos catalanes que llevaron un tomavista, ellos no consiguieron llegar al sitio de Conchita, pero se lo pasaron por debajo y uno que estaba al lado, que no sabía ni manejarlo, consiguió grabar y se vio perfectamente en los fotogramas en la lengua de Conchita y de la forma que yo la vi. Luego también, y incluso ayer estuve dándome una vuelta y lo estaba pensando, desde la habitación de arriba de la casa de Conchita hasta donde se produjo, si Conchita se hubiera puesto allí una sagrada forma y se lo hubiera puesto, esa sagrada forma o la tendría pegada en el cielo de la boca, o la tendría medio deshecha cuando llegó ya al sitio donde realmente se produjo el milagro. Sin embargo, Conchita cuando sale de allí, sale con la sagrada forma nítida y perfecta. No había posibilidad de un fraude en ese tipo. Pero sobre todo, yo conviví mucho con la familia y con las niñas. Y esas familias estaban abiertas, estaban desconcertadas porque no entendían lo que estaba ocurriendo allí. Incluso el propio párroco, don Valentín de Marechalá, se hizo muy amigo de mi padre, porque allí corrió que mi padre era catedrático, en fin, se le daba al catedrático una importancia, y entonces le consultaba, ¿usted qué cree? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué no sé qué? Porque es que a todos nos sobrepasaba por todos lados los hechos que se estaban ocurriendo y las cosas que estábamos viendo. Entonces, yo en ningún momento, yo estuve allí 11 días, y viviendo con toda la familia, en ningún momento vi nada que me hiciera sospechar ni por asomo de que alguien estaba intentando engañarnos o alguien estaba intentando, desde la veracidad de Conchita, pero no solo Conchita, sino toda su familia y todos los parientes cercanos fueron transparentes y los que tenían las puertas abiertas y nos preguntaban pues para intentar entender lo que estamos viendo. No sé si va.
Lo has hecho muy bien porque has dejado claro que vistes esto. Pero yo ahora quiero que nos hables de tus sentimientos. ¿Qué sientes cuando algunos nos tratan de manipular, ningunear, cuando incluso nos tratan de convencer que la niña robó una sagrada forma? Es que es muy fuerte, señores. Han acusado a Conchita de robar una sagrada forma y no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir porque eso es comprometer a la jerarquía eclesiástica. Porque si esta niña hubiera robado la sagrada forma, ahora mismo estaría completamente excomulgada y se hubiera abierto un proceso canónico. Y yo, de todo lo que he investigado, no hay proceso canónico vigente en la actualidad, 64 años después. Entonces, Román, ¿tú cómo te sientes cuando oyes todo esto, de que esto es un fraude, de que se le acusa de robar? ¿Cómo te sientes? Lógicamente a mí me duele muchísimo, y más cuando el tema es dentro de la propia Iglesia, dentro de autoridades de la Iglesia y dentro de lo que son el cuerpo místico que tenemos todos. Duele mucho. Pero yo creo que sería injusto quedarme simplemente en ese dolor. Hay un paso más que la doctora Elsa y yo hemos dado y que, bueno, no vamos a nombrar a ninguna persona concreta. No merece la pena, pero hemos hecho nuestras investigaciones y os aseguro que lo que nos han dicho no tenía peso ninguno, estaba dentro de un nerviosismo increíble, había mucha falsedad, no recordaban incluso las propias palabras, en fin, que era yo no creo que haya mala fe, posiblemente yo creo que incluso lo hacen con un sentido, pues sí, no lo sé, pensando con falta de fe, en definitiva con falta de fe. Esto, por supuesto, está lo digo ahora, no, y sobre todo que escribimos un burofax con certificación de contenido y acuse de recibo al señor obispo de Santander, contando todos estos detalles, que es el que tiene que resolver y no nosotros, por supuesto. Gracias, Román. Bueno, pues queridos amigos, hoy de forma multitudinaria queremos hacer llegar a Conchita nuestro apoyo, cariño por escribir esas cartas, esa valentía y tenacidad por divulgar lo que el ángel y la Virgen le dijo que hiciese, lo que tanto ella pidió para que todos creyésemos, y lo vamos a hacer en el lugar que corresponde, San Sebastián de Garabandal, el lugar elegido por Dios para manifestarse. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Vamos a darle un aplauso fuerte a Conchita de Garabandal. Christi